buenos días, mi gente de a toda voz. Ya es otro sábado más y pues es el primer sábado del 2020. Estoy súper emocionada, no puedo creer que ya empezamos otro año, otro inicio. No se siente que ya es el 2020. Tengo como que todavía me estoy acoplando a esa emoción. Pero bueno, otro año más con todos ustedes. Tenemos muchos planes para el 2020. Ahorita, de hecho, estoy haciendo el calendario con los invitados que van a venir los próximos sábados. Y pues eso, la verdad, me tiene súper emocionada también. Pero si ustedes tienen a alguien que quieren ver en el programa o algún tema en específico que quieran escuchar, por favor, mándenos mensaje por Facebook o por Instagram. Ya saben que estamos como a toda voz.wjl. Bienvenidos todos los que nos están viendo también por Facebook Live en nuestra página. Ya saben que si por alguna razón el audio no está bien en Facebook Live, pueden irse a wjl.com para mejor audio, para mejor audio. Y bueno, ya saben que a las 10 de la mañana empezamos con nuestro segmento informativo. Ya tenemos aquí el cafecito listo. Y por eso pues tenemos nuestro segmento Un Café Bien Conversado. Y pues hoy el tema está súper interesante, es un tema de mucha controversia, porque hablaremos de psicología y el estigma social hacia la salud mental en la comunidad latina. Siento que este tema se está escuchando más que nada va pasando el tiempo y lo escuchamos mucho más. Y por eso les traje a una experta que ya tenía mucho tiempo queriéndola traer al programa. Ya teníamos como 6 meses planeando que sí. Pero viaja y anda por todo el mundo y ya por fin me tocó tenerla aquí mansita. Por unas semanas en lo que me voy de nuevo. Ay amiga. Pero bueno, es una líder, una mujer única. Desde que la conocí es como wow, es única. Y también una persona súper inteligente, Stephanie Espinosa, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto a todos. Gracias, Samantha, por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí y pues de hablarles a ustedes acerca de la salud mental, que considero que es algo muy importante, no solo para el público en general o para todas las personas en general, pero especialmente la comunidad hispana. Yo soy mexicana y me ha tocado ver con amigos y familia el estigma que se tiene hacia ver un médico, psicólogo o hablar de los problemas mentales, que para mí en realidad creo que un problema mental es igual y se debe de tomar con la misma seriedad que una enfermedad física. Claro. Así es que para eso estamos aquí el día de hoy. Sí, qué bueno, porque obviamente estamos viendo más incremento en este tipo de enfermedades. Y pues como tú dices, a veces nuestra familia es como que creces y no puedes llorar porque eres un débil o hombre. Vemos muchísimas cosas, pero bueno, ahora pues les traemos a Stephanie, que nos va a contar pues de su experiencia en este ámbito y todo eso. Y pues déjenme decirles que Stephanie la conocí como mi mentor. Sí, de hecho. Cabe mencionar, y es que tener un mentor también es indispensable para la salud mental. Yo siento que en mi experiencia cuando llegué a Estados Unidos fue como un shock cultural bien cañón, que no te sientes de que qué onda, qué está pasando. Pero es fascinante porque puedes experimentar acerca de otra cultura, pero de verdad yo siento que tú me ayudaste bastante en ese aspecto, porque si no yo no hubiera sabido nada sobre cómo llevar pues la educación en Estados Unidos, que como sabes es completamente diferente a México. Y pues yo creo que ahora teniéndote aquí en otro aspecto de nuestra vida, que es muy padre. Gracias por venir otra vez. Pero bueno, cuéntanos qué es la psicología y pues cuáles son las ramas de la psicología. Sí, claro. Creo que es muy importante empezar con una definición de la psicología, porque es una palabra que todos conocemos, pero en realidad no sabemos qué significa. La psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar los procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social. De ahí, pues se divide en diferentes ramas. La más conocida es la psicología clínica, que usualmente es cuando te sientas con una persona que tiene una maestría, en este caso, pues requerida para esto. Hablas de tus problemas, si necesitas tratamiento, que cabe aclarar que no siempre es necesitar tratamiento, y vamos a hablar de hecho acerca de eso un poco más tarde. Otras dos, quise mencionar 3 porque creo que sí es mucho el énfasis en la psicología clínica y no se da la oportunidad de saber, también se hacen estas cosas. Otras de las 2 que quiero mencionar es la psicología forense, que es la que yo empecé la universidad estando interesada. Eso está súper interesante, wow. Nos tienes que después venir a contar de eso. Sí, que la psicología forense se trata del estudio del comportamiento humano en un ambiente un poco diferente, que es la criminología. Entonces, estudiar la mentalidad de una persona usualmente se asocia mucho con asesinos en serie, pero no es solamente eso. Hay diferentes trastornos como ser antisocial, que
te causa muchos problemas con la sociedad, y a eso se enfoca un psicólogo forense. Y está también IO Psychology o Industrial and Organizational Psychology, psicología industrial y organizacional, que se enfoca en el ambiente de trabajo. En tratar de buscar maneras de motivar a los trabajadores a producir más, y obviamente pues cuidando su salud mental. No, también. porque ahorita vemos como por ejemplo nuestra gente latina que trabaja en fábricas. Demasiado. Es muchísimo estrés, demasiado estrés. Y también ver la línea, yo he trabajado en fábricas también, ver la línea te mareas, como que te sientes estresado, y siento que más lugares de trabajo tienen que implementar este tipo de psicología, porque pobres personas ya los quieren robots. Pero así. no solo eso, también me gustaría mencionar, porque bueno, no puedo decir el nombre de la compañía para la que trabajo por cuestiones legales, pero yo trabajo en un lugar donde implementamos planes médicos para que la gente pueda proteger su trabajo y beneficios mientras está fuera por una enfermedad mental. Entonces, las compañías muchas veces tienen estos programas, uno de ellos se llama EAP Services, Employee Assistance Programs, donde tú puedes solicitar ayuda. Hay veces, por ejemplo, en mi compañía te dan 6 citas gratis con un psicólogo, ellos las pagan para que tú estés bien como empleado. Entonces, creo que eso no son cosas que la comunidad hispana sabe. No son cosas que la comunidad hispana sabe, y es triste porque veo trabajo con mucho hispano, y es el triste saber no quiero preguntar porque me vayan a correr. No, son tus derechos legales como empleado el tener esta ayuda, y te lo están proporcionando porque muchas veces lo estás pagando de tu cheque con tu aseguranza médica y no lo sabes. Y uno no sabe ni siquiera qué está pagando. Me pasaba mucho también en la agencia de empleos donde trabajaba. La gente no sabe y no le gusta preguntar, entonces, y después se quejan de que porque uno no les explicó. Pues si uno no pregunta, también uno tiene que hablar. Exactamente, sí creo que es importante nosotros también educarnos, porque no nos van a dar todo en un plato. Es importante nosotros saber que tenemos nuestros derechos y saber que hay servicios que o son gratis o los estás pagando. Exactamente. No, y pues bueno, ¿nos puedes explicar? Hay que hablar un poquito del estigma y hay que meternos directo pues a lo que hacemos como hispanos. A mí me ha tocado también que pues de chica yo creo que yo sufría de depresión también. Pero nunca llegué pues a ir a un psicólogo de pequeña, pues porque decía, ya sabes, el típico, ay no, ir al psicólogo es solamente para locos. Exactamente. Entonces, bueno, me gustaría mencionar, hay de las cosas más comunes o de los trastornos más comunes en la comunidad hispana, se da mucho el trastorno de ansiedad generalizada. Hay demasiadas, no ramas, sino demasiadas categorías bajo un tipo de ansiedad. Existen las fobias, existe la ansiedad social, existe muchos diferentes, pero creo que en los hispanos se da mucho la ansiedad generalizada. El hecho de que estás nervioso por cosas que a lo mejor a otra persona no le afectarían, pero a ti lo hacen, ¿sabes? Claro. Intervienen con tu vida diaria. También demasiada la depresión, creo que eso es una de las cosas en todas las personas, pero me toca mucho verlo en la comunidad hispana. La esquizofrenia, que creo que es algo que de nuevo, como la psicología, todo el mundo escucha esa palabra, pero nadie sabe qué significa. Claro. Entonces, tenemos demasiado estigma en contra de estas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que pensé comentar, todo el mundo, y creo que me imagino que la mayoría de tu público es hispano, se da mucho en México el loquito del pueblo. ¿Sabes? Todo pueblo tiene una persona que tiene algo, pero nadie nunca se pregunta el qué. O sea, me ha tocado casos en que ni siquiera han sido tratados, ni familia sabe qué es lo que tiene. Entonces, el loquito del pueblo. Y eso está súper mal porque no están loquitos, tienen una enfermedad. No le vas a decir a una... controlar, pueden ayudarlo. No le vas a decir a una persona con cáncer, el loquito, es igual. Entonces, o algo con cardiovascular, también diabetes, problemas del corazón, es lo mismo. Exacto. A mí también los nervios, el llamar una persona que tiene ansiedad y de verdad no puede funcionar en su vida diaria, es que los nervios, me agarraron no son los nervios. Si es algo que es momentario, por ejemplo, yo antes de venir aquí estaba nerviosa, es mi primer día en el radio, pero esto no se va a ir conmigo a la casa. Esos no son los nervios, es ansiedad. El drama. El ser el exagerado. Ay, yo. Pero ¿me entiendes? O sea, hay cosas en las que no estás exagerando, tienes depresión. Una cosa que a una persona no le hace triste, a ti te hace triste. Exacto. No puedes trabajar porque te hace triste. No eres exagerada. A lo mejor tienes un problema de depresión. Claro. Entonces hay muchas cosas que no estamos educados en eso, y creo que eso es lo que causa el demasiado estigma, el qué van a decir. ¿Qué van a decir de que yo tengo una enfermedad mental? ¿Qué van a decir de que todo el tiempo estoy triste? Hace algunas semanas fui a la tienda y escuché una señora en uno de los pasillos en el teléfono casi llorando, diciendo, es que tú siempre me estás diciendo que estoy exagerada. Si estás en una tienda en público llorando,
diciendo que algo que alguien te está diciendo te está afectando, yo creo que eso es un problema. Y Claro. como familia creo que deberíamos de apoyar. Cuando tú ves que tu hijo no está actuando normal, cuando tú ves que tu hijo no hay personas que realmente no son sociales, pero no tienen una vida diferente a alguien más, solo por no ser sociales. Y en muchos casos te afecta porque no eres social, porque a lo mejor tienes ansiedad. Entonces, Claro. el ver eso, ¿sabes? No, eso es muy drástico y especialmente en la cultura latina, porque sabemos que a veces como, ay no, si te llevo al psicólogo, pues van a decir que somos una familia disfuncional y que Exacto. tenemos problemas aquí en la casa. Al contrario, yo creo que el problema se puede disminuir estando en terapia, así como, por ejemplo, uno piensa y sus pensamientos en el cerebro están todos como un nudo, ¿verdad? Y Exactamente. yendo al estoy como comparando un meme que vi, que era De de hecho, sí lo he que, ¿sí te visto. acuerdas? De que está sentada la persona y en sus pensamientos están todos como nudo, pero el terapeuta los está desnuda, o sea, deshilando, o sea, Ujú. haciendo más, como formando una bola más formada con los pensamientos, Exactamente, simulando sí. los pensamientos. Entonces creo que todos tenemos algo en nosotros, estamos lidiando con algo. Ujú. Como seres humanos, sabes que el cerebro es una máquina Exactamente. grandísima y tiene que tener su mantenimiento también. Y una de las cosas que yo he mencionado mucho a familiares o amigos que tienden a contarme que a lo mejor tienen un problema, es si tú te pones a pensar, todo lo que hemos creado, todo lo que la sociedad ha creado, bueno o malo, ha sido creado por un cerebro. O sea, imagínate Sí. tú la capacidad de un cerebro y el simple hecho de que ese cerebro no esté controlado, ¿a qué te puede llevar a crear daño a ti mismo, daño a otros? Entonces es mejor como que vivir una vida plena y tratar de entender que no es algo malo, no te hace menos que otra persona. Creo que te hace más fuerte ir al psicólogo que no hacerlo. No, exactamente, porque la mente te puede traicionar bastante. Exactamente. La mente puede terminar contigo o puede hacer que termines con otra persona. Lo hemos seguido. Que esta persona mató a su hijo, ¿sabes? Son cosas que igual y lo vemos más ahorita por las redes sociales y por las noticias que ya se meten más a fondo en crímenes así, ya muestran todo, ya no te lo tapan, ya te lo dicen Exacto. con palabras exactas. Y ahora ya es como que, obviamente si esa persona hubiera ido a terapia quizás y lo hubieran podido ayudar, ¿no? Me tocó leer sobre un caso, de hecho, ahora que se da mucho esto de los shootings y Sí. los ataques a las escuelas con armas o relacionado con eso. Una anciana que llevó a su nieto, encontró, no recuerdo muy bien qué encontró en su cuarto, pero era relacionado con atacar una escuela. Entonces Ajá. tiró todo o lo puso de lado y se llevó al muchacho, al psicólogo. Entonces, o sea, ¿qué manera? Podemos pensar y cuántas vidas pudo prevenir ella, y lo hizo. O sea, Lo no es- hizo. También creo que había otro caso que la abuela hasta lo reportó a la policía. Me parece creo que, que es también. el mismo, a lo mejor. Eso es bueno, la verdad, porque vemos que ahora con los videojuegos ya hasta uno puede simular. Hay un videojuego que es simular una balacera en una escuela. O sea, la gente puede planear cómo armas a los monitos, tú los pones. Es un simulador para matar personas. Y yo digo, como estábamos hablando, esto empezó por un pensamiento de alguien y ahora se lo está transmitiendo a más los personas, infectando esa obsesión por matar y dañar a otras personas, que quizás, y para muchas personas como han sido, vemos el bullying en la escuela, que quizás sí es por eso que juegan ese juego para como desquitarse, pensar que son sus compañeros o no sé, pero espero que eso cambie, porque ya es mucho miedo, ya también lo vemos en las iglesias y es mucho temor. Pero creo que es una combinación, perdón que te interrumpa, No, está bien. Es una combinación de todo. Creo que no el jugar un videojuego te va a hacer una persona violenta. Ahora, si tienes predisposición a hacerlo, si hay un problema de comportamiento agresivo en tu familia, si no tienes la atención de tus padres y entonces empiezas a jugar eso, creo que es una combinación de cosas que te lleva a actuar. Y es por eso que a veces los padres de familia tienen que cambiar esa mentalidad, porque están culpando a los hijos bastante por sus mismos problemas, pero ellos no piensan quizás en la niñez, algo le afectó al niño, porque sabemos que ahora nuestra vida adulta también refleja mucho de los sufrimientos que tuvimos como niños. Exactamente. Y uno no se pone a pensar eso. Uno dice, no, uno crece, ya a veces hay memorias que no te acuerdas porque te dolieron tanto que
que ya El no reprimir te la acuerdas, memoria. el reprimir la memoria. Bien, ya sabes. Bien. El reprimir la memoria. Es un término, no me la sabía, por eso te traje. No, sí, y pues bueno, para ti, porque hay muchos términos, sabemos que para cada persona significa diferente, pero para ti, ¿qué significa alguien que tiene salud mental? Porque una amiga me estaba diciendo, es que ese término debe de ser eliminado, porque pues en realidad nadie está sano mentalmente. O sea, y es exactamente eso por el que debemos buscar ayuda, porque nadie es una persona completamente feliz. Creo que la vida es un arriba y abajo y eso es lo que lo hace interesante, pero hay un nivel. Es como, por ejemplo, cuando tú vas al médico y checan Sí. tu corazón, es arriba y abajo y si está completamente en línea, estás muerto. Entonces se necesita eso, pero creo que hay que mantener un balance entre el estar bien, el saber que hay situaciones, si tú pierdes un familiar, obviamente vas a estar triste. el duelo. Pero tienes que recuperarte. Entonces, no existe la salud. No vas a ser jamás una persona que tiene una completa salud mental y vas a ser feliz toda la vida. No se trata de eso, pero se trata de el tú hacer lo posible por llevar un balance y entender que hay momentos que vas a estar abajo y hay momentos en los que tienes que luchar por estar arriba. Claro, y es que hay que también, me dio calor con los audífonos. Hay que también saber que está bien no estar bien. Exacto. Pero tienes que buscar ayuda, no solamente quedarte así, porque hay gente que dice, no, ya, si se vuelve un poquito peor la situación, ya ahora sí voy a pedir ayuda. Pero eso nunca va a llegar, porque creo que de ahí se desarrolla el después lo hago, y llega el momento en el que a lo mejor ya no tienes la oportunidad, ya no sientes que lo debes hacer. Ahora, es muy respetable las decisiones de las personas. Creo que yo soy muy fan de decir, no puedo obligarte a ir al psicólogo. Yo no puedo venir aquí y decirles a todos, tienen que ir al psicólogo. Yo lo que quiero es que entiendan que lo tienen que analizar y entender el momento en el que es necesario hacerlo, porque no vale la pena ir al psicólogo cuando no quieres la ayuda. Y cuando no vas a seguir los pasos, porque bueno, les voy a contar una historia personal. Yo y mi esposo estábamos yendo a terapia de pareja. Porque ya sabes, a veces es imposible a veces entenderte con alguien y por eso a veces se necesita un profesional. Pero pues íbamos y te dan ejercicios para tú en tu casa como seguir esos ejercicios. Pero si uno no sigue esos ejercicios, pues obviamente vas a estar yendo por 2 años y no vas a ver el avance, porque uno tiene que estar siguiendo los pasos para poder sobrellevar esa relación o poderte comunicar mejor. Porque entendí que la comunicación, yo me puedo comunicar contigo, pero si tú no estás entendiendo mi mensaje, es algo... Simplemente hablar. Ajá, exacto. Tiene que haber comunicación y entendimiento. No tan solo en las parejas, pero también entre padre e hijo, entre pues trabajador y jefe, tiene que haber una entre comunicación. Psicólogo y paciente, Entre psicólogo y paciente, exactamente. Y es que pues vemos que cada vez van aumentando, pero es por eso que ahorita estamos como que... Y ven salud mental por todos lados, pero es porque queremos llegar a un mensaje, ¿sabes? Queremos decir ese mensaje, que la gente tiene que entender que existe ayuda, que existe la posibilidad y también estar positivo ante la vida. Siento que eso es importante, pero claro, ¿cómo vas a ser positivo si pues tienes, por igual ejemplo, un problema de depresión? Pero creo que es el tratar de luchar, o sea, por ejemplo, me ha tocado con amigos y el hecho de que no van y no buscan ayuda porque no tienen apoyo de su familia. No, o sea, llega un momento, la depresión confunde tu cabeza completamente. Sí. No eres tú, es un desbalance químico en tu cerebro y si no tienes el apoyo de tu familia y alguien que te diga o que te dé una razón para luchar, creo que pues sí es un poco difícil de esa manera. Entonces, si ustedes tienen un amigo, siempre es el estar ahí, ¿sabes? Claro. El tratar de ayudar, porque a lo mejor esa persona no es posible para esa persona hacerlo sola en ese momento. Claro que sí, y déjenme les leo unas cifras que me puse a investigar ayer. Y pues bueno, es algo que tenemos que preocuparnos, pero más que nada enfocarnos en encontrar una solución. Y pues bueno, dicen que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el 2030. Según la guía para periodistas llamada Las palabras sí importan, que se presenta por la Confederación de Salud Mental, y que la facilitan las siguientes cifras. Dicen que en el mundo 1 de cada 4 personas tendrán un trastorno mental en su vida. El 12.5% de todos los problemas de salud mental está representado por trastornos mentales, una cifra mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares. El 1% de la población mundial desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida.
El 50% de los problemas de la salud mental en adultos comienza antes de los 15 años y el 75% antes de los 18 años. Entre el 35% y el 50% de las personas que tienen una enfermedad de salud mental no reciben el tratamiento o no es el adecuado. 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Y más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión, un problema de salud que ha aumentado un 18.4% entre el 2005 y 2015. Yo creo que ha aumentado más ahora, ya estamos en 2020. Sí. Y bueno, esto es lo que más me causó tristeza. Dicen que cerca de 800,000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. Son cifras muy, muy preocupantes, pero también dicen que los trastornos mentales conllevan un gran impacto en el funcionamiento global del individuo, es decir, generan gran discapacidad tan importante como la producida por las enfermedades cardiovasculares. Es algo que tenemos que considerar. Y también cabe mencionar que por causa de mi trabajo y por causa también de estudiar psicología, las personas que tienen una enfermedad física o una enfermedad como cáncer tienden a desarrollar depresión y creo que tiene mucho sentido. Entonces, por eso creo que las cifras son bastante altas, el hecho de que hay personas que tienen individualmente un problema mental, más las personas que tienen un problema médico como cáncer o problemas cardiovasculares que tienden a desarrollar otro tipo de enfermedades mentales a causa de eso. Exactamente, porque uno ya se siente como pues que su vida se va a terminar, si tienen una enfermedad crónica, están pensando mi familia, mi futuro, ¿sí me entiendes? Entonces es mucho pues preocupación entre la gente. Ahora que me tocó ir a México, estuve de vacaciones con mi familia un tiempo en México por las festividades y me tocó ver mucha gente de la calle, o sea, mucha gente sin casa, mucha gente sin qué comer, mucha gente de Oaxaca que emigró al estado. Yo soy de Guanajuato, entonces mucha gente que ha emigrado ahí y veo los niños. Y lo primero que me toca pensar, quizás sea a causa de estudiar psicología, pero lo que están pasando, o sea, es niños de 5 años que a lo mejor no van a llegar a sus 18, no por los problemas sociales, no por la falta de una casa, sino por los problemas mentales que tienden a desarrollar. No, y también pues las personas que están pidiendo asilo, eso es algo preocupante también, y me pongo a pensar como, bueno, ellos están pasando por eso, nosotros tenemos nuestros propios problemas también, pero volvemos a lo mismo, todos estamos viviendo algún tipo de duelo. Y pues me preocupa también que la gente pues con bajos recursos no pueda asistirse, pues ir al psicólogo o algo así también, porque el dinero vemos que es parte importante también de cómo tratar la salud mental. Y eso es algo muy triste en Estados Unidos, el sistema de salud. No vamos a pelear acerca de eso ahora, pero creo que eso es algo que me molesta demasiado, o sea, literalmente tienes que estar casi muerto para que te atiendan y eso es muy triste, pero como mencioné anteriormente, sí hay maneras, o sea, sí hay demasiadas personas que te pueden ayudar. No tiene que ser necesariamente un psicólogo en el principio. Habla con tu amigo, habla con una persona. Aquí estoy yo. Si alguien necesita enviarme un mensaje, yo estoy aquí, yo puedo ayudarles a buscar a alguien, buscar una manera en que puedan recibir ese tipo de ayuda. Lo que yo pueda hacer, aquí estoy. Ay, gracias. No, y eso es importante, el estar. Tú lo dijiste muy bien. Y también la forma en la que tú como que te expresas con una persona que sufre depresión. Yo soy muy desesperada a veces. So, si yo veo a una persona, bueno, no, igual y si es un desconocido, sí como que sí me da mucho sentimiento verlo como en esa situación, pero por ejemplo, si es una persona que conozco y sé que está pues en esa situación, a veces yo no sé cómo expresarme con esa persona. Si la veo llorando, es como, ya deja de llorar, se te va a quitar, ¿sabes? Es como así y muy creo duro. Que es una reacción muy normal en las personas que a lo mejor no tienen preparación, el no saber qué hacer. A mí, aún así estudiando psicología, me ha tocado casos en los que no sé qué hacer. Tuve un paciente que estaba en el teléfono conmigo diciéndome que no sabía qué hacer, se quería suicidar. Entonces, en ese momento, ¿qué haces? El tranquilizarte y el saber que esa vida está en tus manos. No, yo no tengo una licencia para tratar, me falta ir a la escuela para tomar mi maestría, que estoy decidiendo en qué rama de psicología lo voy a hacer. Pero el simple hecho, cuando no sepas qué decir, pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? A lo mejor tú no sabes qué dar, pero cuando esa persona te dice qué necesita, tú ya tienes dónde empezar. Súper importante. ¿Qué necesitas? Lo voy a anotar porque sí, a veces
cuando a alguien le pasa un ataque de pánico. Yo tenía una amiga que siempre le pasaban ataques de pánico enfrente de mí y yo era como de que, ay Dios mío, respira, así, pero yo empecé como a investigar qué hacer en caso de que a alguien le pase un ataque de pánico y ya como que más o menos sé conllevar la situación, pero tienes mucha razón, preguntarles el qué necesitas, porque a veces tú les das algo quizás si ellos ni quieren escuchar tu consejo o algo así, ¿sabes? Y es importante saber cuándo dar consejos. Sí, creo que se da mucho el error del tratar de dar y jamás preguntar. Exactamente. Pero bueno, antes de decir otra cosita, vamos a irnos a comerciales súper rápido porque tiene que correr este changarro mediante los comerciales, si no me corren a mí. Pero regresamos con más porque nos va a platicar Stephanie Espinosa de, pues, qué tipos de enfermedades mentales existen, cuáles son los tipos de terapia, quién puede ir a terapia, cuándo considerar terapia, mucha más información, así que no se me vayan, mi gente. Gracias a los que nos están viendo por Facebook Live, también nos pueden escuchar por wjol.com o en su radio 1340M. Regresamos con más de Un Café Bien Conversado sobre psicología y el estigma social hacia la salud mental en A Toda Voz. Y, ay, se le cayó el botón esta. Y ya regresamos en A Toda Voz otra vez aquí en el segundo bloque de Un Café Bien Conversado. Tenemos a Stephanie Espinosa que nos está hablando de la psicología y pues el estigma social que existe hacia la salud mental. Nos dio bastante información en el primer bloque, pero ahora vamos a hablar, pues, ¿qué nos previene de pedir ayuda, Stephanie? Una de las cosas que veo generalmente en todos, no solamente en la comunidad hispana, es el qué dirán. ¿Sabes? El qué van a decir de mí, sobre todo gente... yo vengo de un pueblo muy pequeño de Guanajuato, como mencioné. Pueblo chico, infierno grande. Exacto, exactamente. El qué van a decir de mí si busco ayuda. Entonces, creo que venimos a Estados Unidos con esa mentalidad de... No, ¿y qué van a decir de mí? No van a decir nada. Y lo que digan, eso es problema de esas personas. Tú tienes que cuidarte a ti mismo. Y ya, tú preocúpate por ti mismo. Si puedes ayudar a alguien más, hazlo. Pero no hay que dejar que ese qué dirán nos afecte y nos lleve a lo mejor en este caso, como estábamos comentando, al suicidio o a algo relacionado. Claro. Vi un caso reciente en las noticias, no recuerdo el canal, pero era una niña que tenía un trastorno mental, que me imagino que era algún tipo de retraso, que un familiar la violó, la embarazó, y la mamá jamás le hizo un reporte, la niña tuvo el bebé y lo criaron. Entonces, una de las personas me parece que era un maestro de una de las escuelas del pueblo, fue el que llegó a hacer el reporte. O sea, una niña menor de edad con un trastorno violada y jamás nadie dijeron nada. Y la mamá lo mencionó, ¿qué van a decir? Oh, Dios o sea, ¿a dónde llega ese estigma de que está pasando algo y prefiero no decir, prefiero no hablar porque si no lo digo no pasó? No entiendo por qué como latinos somos así de que no se habla. O sea, hay un tema... Te puede pasar algo muy feo, pero a veces prefieren no hablarlo como familia. Y eso es una de las cosas en la comunidad latina que nos lleva demasiado a eso, a desarrollar problemas mentales. El abuso en las casas, el abuso familiar. Uh-huh. El hecho de que tu esposo te golpea y qué van a decir, no te callas. Te callas por qué van a decir. Claro, sí. Déjame mover la cámara. Sí. Sorry, pero tú puedes seguir. Ok, otra cosa es el machismo. Definitivamente el machismo. El que yo soy hombre, yo no lloro. Yo soy hombre, yo no digo. A mí no me pasa nada. Yo no tengo nervios. Yo soy el líder de la familia y yo lo hago todo bien. Eso también creo que es una cosa muy que se da mucho en la comunidad hispana. La falta de educación. Claro. El hecho de que a lo mejor jamás hemos escuchado esto en la escuela, jamás nadie nos ha comentado, no nos damos la oportunidad de ir a un foro. Y creo que una cosa muy simple que se puede hacer es ir a Facebook y seguir páginas que sean oficiales de psicología. Puedes aprender demasiado, te pueden dar tips de cómo ayudarte a ti mismo a lo mejor. O a los demás. Exactamente. Sí. Otra cosa que me ha tocado ver también en mi trabajo es el idioma en Estados Unidos como barrera. Quiero mencionar, y es muy importante que todos sepan que hay psicólogos que hablan español. Y si no los hay, es como ir al dentista. Cuando tú vas al dentista en el área de Joliet, digamos, vas al dentista, los recepcionistas hablan español. Vas al doctor, hay alguien que te puede ayudar en español. Una enfermera. Ya vemos más caras latinas y personas que nos pueden ayudar en nuestro idioma. Sí. También hay muchas aseguranzas que te pueden pedir un intérprete. Eso hacemos en mi trabajo. Que claro, no sé si esto aplique a todas las ramas o a todos los médicos, pero las personas que contratan como traductores no siempre saben los términos, o a lo mejor no te pueden explicar, claro. Pero sí soy muy, ¿cómo se diría? Muy pushy, muy... haces énfasis. Abogo mucho porque la comunidad hispana aprenda inglés.
Yo sí soy como que vinimos aquí y perfecto, estamos aquí, vamos a trabajar, vamos a hacer todo, pero hay que tratar nosotros también de aprender por nuestro propio bien. No, Pero claro. siempre hay una persona que te puede ayudar. Yo veo muchas personas que llevan a sus hijos. Perfecto, pero también puedes preguntar por a los niños de 10 años. A los Ayúdame, niños por de 10 favor. años. Tradúceme la carta que me llegó. Del gobierno, a ver, ¿y cómo que no sabes? ¿Cómo que para qué vas a la escuela? No, no, no. Entonces sí, hay muchas personas que pueden ayudarnos en el psicólogo. O Claro. buscar un psicólogo que hable español. Te metes a internet. Si no hay internet, te puede ayudar a tu hijo de 10 años. Exígele. Pero Exígele esas al son niño. unas de las cosas que creo que nos previenen. O pueden decir, do you speak Spanish? ¿No? O sea, hablan español o algo. O ya diciendo español, ahí ya te pueden decir, no, sorry, o algo así. Pero buscar la manera. Muchas personas se atienen a los otros. Ujú. Y yo entiendo, está bien, es otro país. Pero como tú dices, si ya estamos aquí y si ya no nos vamos a ir, pues al menos intentar aprender aunque sea un nivel básico. Ujú. Vemos que las librerías tienen clases de inglés gratis y las quitan porque nadie va. Sí. Quitan esos servicios y son gratuitos. También vemos que ya hay gente que está haciendo como trabajos como side jobs, que no sé, se me va el español. Trabajos de lado. Trabajos de lado. Trabajos extra haciendo tutoría de inglés, ¿no? Entonces, hay oportunidades, hay que buscarlas y pues así nos va a ayudar. todo Así es eso. que ya saben, en vez de irse con el compadre el sábado a practicar algo y aprender algo. Exactamente. Hasta YouTube. Exactamente, vemos. sí. Exactamente. Sí. Y bueno, ¿qué es la psicología positiva, primeramente? Otra cosa que creo que todo mucho, sin enfocar a que toda la psicología es negativa y vas al psicólogo porque estás mal. Existe una rama, algo creo que reciente, no sé exactamente de cuándo acá se practica eso, pero la psicología positiva, y me gusta llamarla preventiva, porque es el no tienes un problema, no estás mal, pero ¿por qué no prevenirlo antes de que suceda? Por ejemplo, no comemos grasa para no desarrollar a un problema cardiovascular. Hay mucha gente que veo, trabajé mucho tiempo en una farmacia donde se vendían productos de belleza también, en la parte de afuera, otra vez, no sé si puedo decir nombres, pero mejor no lo hago. Y mucha gente que compraba un desodorante orgánico para que no le diera cáncer de mama. Entonces, ok, estamos haciendo todo esto para prevenir. ¿Por qué no prevenimos un problema mental? Entonces, la psicología positiva se centra en el estudio de las cualidades positivas y en cómo desarrollarlas, porque no solo ayudan a vivir una vida más satisfactoria, sino también a prevenir patologías que se producen cuando la vida está vacía o parece no tener sentido. Creo que es muy importante saber que existe ese tipo también. Claro, ya también, bueno, yo sé que entre los psicólogos y los llamados life coaches hay mucho como que choque porque... pero vemos mucho que ya se está como que viendo que, ay, consíguete un life coach, pero yo sé que obviamente preferible ir a un psicólogo. No siempre, creo que se empieza por un lado y es importante el tomar el primer paso. Si después de tú ir con tu life coach decides que, ¿sabes qué? Sí tengo un problema o quiero tomar el siguiente paso, lo haces. Ya, un life coach es como una persona que te está guiando en tu vida, te puede ayudar ya sea con finanzas o... Porque mucha ansiedad, mucha depresión viene por las finanzas. De hecho, Ya, bastante, viene porque estás pensando en el día a día, Dios mío, tengo que pagar los biles y los biles no se pagan solos, ¿por qué? Entonces vives preocupado. Bueno, una cosa es preocupado y otra cosa es ansioso y en depresión, pero vemos que sí, los problemas de salud mental también vienen por las finanzas. Entonces un life coach es como un coach de la vida, más que nada, te está guiando y todo eso. Pero esto es súper interesante. Pero ¿cómo podría una persona ir y decir, quiero psicología positiva? ¿O cómo haces? cuando tú llamas a tu aseguranza y pides, por ejemplo, creo que se da mucho dependiendo de qué tipo de aseguranza tengas, y sé estas cosas por el trabajo de nuevo. Puedes tú ir con tu doctor principal o tu doctor de cabecera, me parece que se dice en español, Ajá. y puedes pedirle una referencia. Si tu aseguranza necesita una referencia de tu doctor principal. Y si no, de otra manera, pues tú llamas a tu aseguranza y ellos te pueden dar información acerca de qué tipo de servicios tienen, dónde encontrar, te pueden buscar uno cerca de tu área, puedes pedir uno que hable español. Si son unas personas que, por ejemplo, tienen la facilidad de acceso a internet, puedes tú ir en la parte trasera de tu tarjeta de médica o en la parte frontal. Siempre hay una página donde tú puedes ir y en esas páginas encuentras un botón, una opción que dice Find a Doctor, encuentra un doctor.
das ahí y tú puedes poner el tipo de doctor que estás buscando. Una especialidad es la psicología positiva. Ah, perfecto, ok, porque sí, a veces ya es como, es algo más, que la gente igual y se animaría más. Exactamente. Es algo menos como que complejo. Y bueno, dinos los tipos de tratamiento que existen. Depende mucho de tu problema mental. Ok. Existe, por ejemplo, yo tengo una fobia horrible a las arañas, de literal desmayarme. Ajá. Entonces, en ese tipo de problema con una fobia se da el tratamiento en el que te exponen gradualmente a tu problema. El ver una araña, el tocar una araña, el llenarte de arañas, que eso no va a suceder, pero Eso no lo van a eso hacer. no me lo van a hacer. Pero depende mucho de eso. Puede que te necesites, no siempre se necesita estar tomando pastillas. No. Depende obviamente Eso te de iba tu a problema preguntar. mental. Y viene lo siguiente que iba a mencionar. La diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Un psicólogo es una persona que te está tratando. Me parece que, bueno, cuando yo estaba en la universidad, que me gradué hace 2 años, solamente había 3 o 4 estados donde un psicólogo podía recetar medicamentos. Y para tú poder recetar medicamentos sin estar en esos 3 estados, como psicólogo, como psiquiatra, tienes que ir a la escuela de medicina porque ya estás tratando médicamente y no psiquiatría. necesariamente con psicología clínica. Entonces, eso es una diferencia muy grande, que creo que cuando dicen el loquito del pueblo, probablemente ese loquito del pueblo que ustedes están pensando tiene esquizofrenia, tiene un problema mental que a lo mejor tiene que ir a un psiquiatra. Y creo que eso es algo que quiero mencionar porque no mucha gente sabe eso. Claro que Es sí. muy diferente un psicólogo a un psiquiatra. Sí, y es que ya tu psicólogo determina si es que te tienen que mandar al psiquiatra, Exactamente. ¿verdad? Por eso es importante ir, porque muchas personas están como con miedo de que, ay, no, es que si voy al psicólogo me van a dar pastillas. Me y yo van a voy encerrar en el asilo. me van a Que encerrar en el escucho. asilo. ¿Sí? ¿En serio? Ujú. Oh my God. Yo escucho mucho es que me van a dar pastillas y no me quiero volver adicta o algo así, de que se preocupan. Son controladas, sí existe mucho el problema o la controversia de que en Estados Unidos, por ejemplo, te controlan todo con pastillas. Es cierto, yo estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo en que hay muchas veces que sí es necesario el llevar un tratamiento médico con sustancias. Claro que sí, porque volvemos a lo mismo, tu cerebro es una máquina, puede haber algo en el cerebro que con pastillas igual y empiezan a producir ese químico que tu cerebro no produce por sí mismo. Exactamente. Pero ya tu doctor, tu psicólogo o el psiquiatra determinará si tú necesitas tratamiento. Entonces, no ir al psicólogo significa ya me voy a volver una persona que está controlando su vida con pastillas. O sea, no, eso depende mucho también del psiquiatra. Exactamente. Perfecto. Y pues bueno, ¿cuáles son unos beneficios que tú crees que son que vienen sobre la terapia? O sea, ¿qué beneficios tiene? Todos los beneficios que se puedan imaginar vienen de la terapia. Al estar bien, yo no creo, por ejemplo, como mencionaba, yo soy una persona muy ansiosa. A mí no me gusta vivir así. A mí no me gusta levantarme y preocuparme de si algo va a salir. Mi trabajo es muy estresante, entonces si algo sale mal, no me gusta ir hacia el trabajo. Entonces, llevo algo, por ejemplo, yo trato de pensar eso, ¿sabes? El saber, ok, soy una persona nerviosa, no es lo que va a pasar, son mis nervios que me están diciendo eso. Entonces, imagínate, si a ese nivel me ayuda demasiado, ahora imagínense el nivel en el que estar en el psicólogo, que otra persona que tú sabes que está educada en eso te lo confirme. Entonces, llevar una vida plena creo que es como el beneficio general del tratamiento. Y es el propósito de muchas personas. Ujú. Quieren ser felices, quieren encontrar la felicidad. Entonces primero tienen que descubrirse a sí mismos para saber qué es lo que les hace feliz, qué les hace falta, y pues un psicólogo te puede ayudar como a organizar esos pensamientos. Ujú. Vemos pues que últimamente las enfermedades mentales, como hemos dicho, la depresión, ansiedad, bipolaridad, los trastornos de personalidad, entre otros, han aumentado. ¿Cuáles crees que sean los factores que han incrementado este problema? Me parece mucho que el acceso a internet, ahora con lo que se ve mucho en México, por ejemplo, que acabo de mencionar que fui a México con mi familia, yo iba súper ansiosa de que algo pasara, ¿sabes? El ir manejando de un estado a otro, el estar así. Entonces creo que es mucho el acceso a internet y el no entender de qué manera funciona todo lo que vemos en todos lados. Creo que también el hecho de, por ejemplo, una crisis económica, como estabas mencionando, las personas que vienen de Sudamérica o de Centroamérica, eso va a llevar a problemas psicológicos porque estás viendo niños en jaulas, porque estás viendo personas que mueren, porque estás cruzando un desierto y estás viendo que tus amigos están muriendo, que gente se está perdiendo. Creo que es eso, creo que nos hemos convertido en una sociedad muy tóxica para nosotros mismos y para el planeta en general. Sí. Para todo tipo de situación creo que se está volviendo algo muy tóxico.
Sí, entonces el internet más que nada también la gente que trabaja bastante, que ya es poner como prioridad tu trabajo en lugar de tu salud mental. ¿verdad? Exactamente. Estamos como que todos queremos alcanzar estabilidad económica, pero tampoco tenemos que matarnos en el trabajo, como tenemos que buscar un balance. Un balance. Y es un poco difícil y eso es entendible. No vas a renunciar a tu trabajo cuando tienes que pagar tu casa, mandar a los niños a la escuela y demás, pero sí encontrar un balance. El buscar actividades, por ejemplo, en los fines de semana. A mí me gusta mucho pintar, me gusta mucho viajar, entonces esa es la manera en la que yo saco como que todas mis frustraciones, ¿sabes? El saber que, ok, tengo que ir a trabajar 3 meses, pero en 3 meses voy a ir a un lado y el escribirlo. O sea, cosas pequeñas como el escribirte una nota. Yo me escribo demasiadas notas en mi agenda. Faltan 2 semanas. Entonces el ver eso en la mañana como que me hace muy feliz y son esos pequeños detalles que te ayudan a... Eso es súper importante, como tener algo que esperas, como look forward to something. No sé cómo decir ese dicho en español, pero tener algo por lo cual estás esperando, que te dé felicidad, ¿no? Puede ser algo pequeño, ya va a ser viernes o algo así, ¿no? O sea, ya es viernes, pero notitas, también las afirmaciones son algo muy importante. Y aquí traigo mi libro, lo compré en Amazon, de hecho, se llama 52 semanas de afirmaciones positivas. Entonces, cada semana son 3 afirmaciones que tú vas como meditando y vas poniendo en tu día a día. Entonces, eso puede ser alguna otra manera en la cual podamos pues animarnos y poder de alguna manera evitar pensamientos negativos que nos estén haciendo tóxico. Hay una cosa que a mí me gusta mucho decir, el que todo el mundo dice, las adicciones son malas, pero por cómo nos las presentan. A mí me encanta hacerme adicta a las cosas buenas, ¿sabes? Esa es una adicción que yo tengo mucho, el buscar un libro y el no nada más leerlo, sino agarrarle el amor y leer el libro y buscar en internet quién era la persona, en qué lo basaron. Son esas cosas que te mantienen entretenida y como que te llenan de algo pleno, ¿sabes? Como que despiertas en la mañana y buscas algo, como dices, algo to look forward to. Exactamente, no solamente es la rutina, muchos ya estamos rutina trabajo, escuela, dormir, trabajo, escuela, dormir, es como, o trabajo y dormir, así pasa. Sí. Entonces tenemos que también encontrar hobbies, algo así, pintar o también ver alguna película, cosas que te sientan ocupado. También hacer ejercicio es muy importante, sí. Aunque sea media hora. Pero aunque le tengamos que echar tanto creamer al café, ahorita al gimnasio, saliendo de aquí, es ¿no? nuestro protein shake. No, sí, pero bueno, estamos viendo varios cambios respecto a la salud mental. Más personas están yendo a terapia y aceptando la ayuda que se les brinda. También vemos a organizaciones uniéndose a esta lucha y apoyando pues la salud mental. Finalmente, pues como hemos dicho en el programa, nuestro cerebro es una máquina que necesita cuidado y mantenimiento. Ir a terapia es necesario cuando sentimos que se tiene que resolver algo interior del cual no encontramos solución nosotros mismos. ¿Qué te gustaría que sucediera respecto a la salud mental en un futuro? Que la gente se diera el tiempo de entender la importancia de tal. Como lo mencioné anteriormente, tener esquizofrenia, tener depresión es el equivalente de tener cáncer. Es una enfermedad de tu cerebro, así como el cáncer es una enfermedad, no sé, de por ejemplo, el cáncer de mama o el cáncer de páncreas. Es una enfermedad. Y, claro. el quitar el estigma, no solo en la comunidad hispana, pero creo que como todos, el no tomarlo como juego. Me gustaría mucho que eso pasara. Súper importante porque también tenemos que entender que ya es un problema real, que les leí las cifras de que para el 2030, esto se puede evitar, faltan 10 años para eso, pero por eso hay que hacer los cambios ahora. Si estamos dejando de usar plástico para salvar el ambiente, si estamos, como tú dices, dejando de comer grasa o carne o comprando desodorantes orgánicos, también hay que preocuparnos por nuestra mente, exacto. ¿verdad? Ahora hablemos un poquito, ya nos queda un poquito el programa, pero quiero saber, a mí me encanta como descubrir por qué las personas hacen lo que hacen o qué te llamó la atención para escoger psicología. Tomé mi primera clase cuando estaba en Joliet Junior College. Yo empecé mi carrera planeando ser maestra de arte. Wow. Me gusta mucho la pintura, las esculturas, pero tomé una clase de psicología y aún tengo mi libreta de notas. Recuerdo una de las lecciones que estuvo dando la maestra en el que empezamos a hablar de Freud, de Sigmund Freud. Wow. Y todo lo que te pasa de niña, yo creo que yo tuve una infancia muy feliz, pero a la vez sí hubo muchos eventos que a lo mejor se quedaron conmigo y los sigo teniendo ahora y me siguen afectando. El entender, ok, yo soy así, soy mucho de sobreanalizar las cosas y el sentarme ahí y el decir, wow, hay una razón del por qué soy así. Claro. La emoción de saber que, ok, en ese momento no lo pensaba como lo puedo arreglar porque no sabía lo suficiente de psicología para saber que había un tratamiento o que habían ciertas cosas, pero el entenderlo, el saber, ok,
no estoy mal, hay una razón por la cual yo soy así, y ahora me viene alguien a decir, es que tú eres así, es que es por esto. Entonces, ¿sabes? Y ahora es por esto, pero lo puedo arreglar porque se puede. Claro, y eso es lo que me gusta del sistema educativo de Estados Unidos, porque la mayoría de nosotros tenemos que tomar psicología como clase general, ¿verdad? Entonces yo también cuando tomé psicología era como, wow, hasta me asustaba, decía, no, yo soy trastorno de personalidad. Me da mucho es que tengo esto. No tienen todo, se necesita cierto, por ejemplo, nivel de comportamiento para poder decir tengo depresión o tengo esto o tengo el otro. No tienen todo y nos pasa a todos, especialmente si hay algún estudiante de psicología, creo que ha pasado por eso mil veces. Pero sí, creo que esa fue la razón. ¿Y tú qué le dirías a los jóvenes que quieren estudiar psicología, pero que quizás ahí en su familia les digan, ay, no, pero no, estudia otra cosa? No lo hagan, no nos pagan, no es cierto. Pues creo que es importante intentarlo. Es una carrera difícil, no voy a decir que no, porque creo que es difícil lidiar con tus propios problemas y ahora ir y lidiar con los problemas de los demás también se vuelve un poco complicado. No es cosa que no se pueda hacer, pero es muy interesante porque ya no vives la vida como la vivías antes. Ya ves cosas, ves comportamientos, ves cómo la gente se mueve y es muy interesante. Empiecen por tomar una clase, creo que es el mejor tip que puedo dar. Claro. Vayan, tomen una clase, si les gusta, tomen otra clase y en el momento en el que lo decidan, como mencioné, hay demasiadas cosas que puedes hacer en psicología. Por ejemplo, yo no me veo dando terapia, no creo que me gustaría hacerlo. Yo planeo tomar mi maestría, que ahorita estoy todavía de arquitectura porque me gusta todo, pero hay demasiadas ramas y yo lo que planeo hacer es tener un laboratorio donde se puedan hacer exámenes psicológicos, llamar a gente para que se haga voluntaria y nosotros medir estudios psicológicos y medir su comportamiento, hacerles preguntas y de ahí obviamente es importante que sepan en caso de que les llegue a suceder que les pidan que hagan eso. No se va a revelar su identidad, no se puede hacer eso. Colectar toda la información y hacer un estudio psicológico para decir, de esta manera podemos tratar la depresión, de esta manera podemos tratar la esquizofrenia. Entonces hay demasiado. Creo que el informarse, siempre hay mentores. ¿Sí? Sí, es algo muy bonito ver a Samantha del otro lado, ahora saber que después de 5 años, 5 años que la conocí y estar de este lado, ¿sabes? Que ella sea mi mentora del radio ahora. Ay. Entonces sí creo que tomar una clase, por lo menos. No, pero ya como te digo, a mí me encantó la psicología 101, solo tomé psicología 101, pero también tengo varias amigas que, una está estudiando neurología, otra está estudiando también psicología forense, que siempre me cuenta sus historias de cuando va a hablar con los criminales, es como, wow, eso también estaría padre, no sé si tú quieras volver como a ese aspecto. Sí, quiero, pero como te digo, hay demasiadas cosas que me gustan, entonces Claro. como que y esa fue la razón porque me gradué, empecé a trabajar y ahorita no quiero regresar a hacer mi maestría, que es una decisión muy importante, también cabe decir que van a hacer esto por el resto de su vida, entonces tómense el tiempo de pensarlo y de investigar cuáles son las opciones. Sí me gustaría mucho, pero hay demasiadas cosas que me gustan, entonces ojalá y pueda combinar todo y encontrar algo que de verdad... Eso sí, también yo, pues me encanta lo de la radio, pero también me gusta la actuación, me gusta la cinematografía, entonces es difícil, como que tiene que haber un momento en la vida que se pueda juntar todo lo que te gusta hacer, Sí. ¿verdad? Y poder llevarlo a cabo. Pero bueno, muchísimas gracias, Stephanie, por la información que nos trajiste, la verdad también me da mucho gusto pues verte después de tantos tanto años tiempo. y todo eso, y verte viajando, y pues... Igual de inteligente, parezco gracias. señora, igual de inteligente. Ay, mija, qué bonito. Ay, mija. Pero vamos a mandar unos saluditos. Saludos a Eloy Barraza. Dice, qué buenas pláticas. Ahora en estos tiempos muchos jóvenes tienen depresión. Claro que sí. Pero hay que buscar ayuda, si se puede. Ahí ya hay bastante, hasta en la escuela, ya hay consejeros que te pueden ayudar gratuitamente o te pueden derivar a alguien que necesites. La importancia es comunicarte con alguien, ya sea familiar o amigos, como estábamos diciendo. Si tienes algún familiar en depresión o algún amigo en depresión, preguntarle qué es lo que necesita. Exacto. Cambiar ya, levántate, mañana se te quita ¿quieres salir? O algo así, ¿verdad? Saber cómo responder ante una situación así. ¿Qué necesitas? O no dar consejos si es que no nos lo piden, nos tienen que pedir el consejo. Ya hay que darlo, pero también, como dije, hay que preguntar qué necesita, porque a lo mejor no necesita un consejo, a lo mejor necesita, no sé, ir a la tienda, ir a tomar un café. Bañarse, porque a veces también vemos que en la depresión la gente se deja, pues,
descuidar, ¿no? La falta es de como, motivación. a veces un baño te hace sentir mucho mejor. Bueno, a mí me pasa también que digo, ay, Dios mío, me siento toda cansada, toda como estresada del trabajo. Me meto a bañar y como que eso siento como que me limpia. Bueno, obvio me limpia el cuerpo, pero también como que me limpia mi vibra, ¿no? Yo soy mucho de que me siento negativa. ¿Qué está pasando aquí? Pero sí, ya saben, también pueden prender De hecho, mi hermana, pero ¿sabes? Eso es importante también, no sé a qué nos vamos a terminar, pero les comento. 3 minutos. Lo que te guste hacer te va a crear un balance químico adecuado para ti. ¿Sabes? Si a ti te gusta prender una vela y creer que la vibra positiva, que no sé, a la Virgen de Guadalupe te va a ayudar, lo que te haga sentir bien mientras no sea dañino para ti o para otros, eso haz. Claro, también yo les recomiendo que busquen en Google afirmaciones positivas y se pongan a decir en las mañanas y en las noches esas afirmaciones. Te cambia la mentalidad, te duermes de verdad menos preocupado. Yo soy muy preocupona y mi mamá también es muy preocupona y mi abuelita era muy preocupona. No sé si eso se traspasa. Los genes. Los genes preocupones, oh my god. Ojalá hubiéramos salido todas fit. Los genes fit. No, pero pues sí, exacto. A veces yo digo, ay Dios, ya estoy como mi mamá nada más preocupada. Pero tiene que ver también los genes. Obviamente sí. Todo creo que es una combinación de nature and nurture, como decimos en inglés. Ay madre, ¿por qué? Pero sí, bueno, ya se nos acabó el programa. ¿Dónde te pueden contactar si es que tienen alguna pregunta? No tengo ninguna página en sí acerca de psicología, todas mis páginas son personales, Debería pero salir una. quizás lo haga en el futuro. Estoy en Facebook como Stephanie Espinosa, como está mi nombre en el flyer, pero no checo demasiado mis cuentas de Facebook y demás, pero obviamente si veo que llega algo lo puedo abrir, así es que si necesitan algo y en algo puedo ayudar, aquí estoy. Sí, si no también mándenos sus preguntas, si tienen preguntas para Stephanie, yo se las mando a ella y ya yo les mando la respuesta también. Pero bueno, no están solos, todo tiene solución, cada persona está sufriendo cargando su cruz, como quien dice, pero hay ayudas disponibles. Y bueno, pues yo les quiero dar las gracias por estar con nosotros en Un Café Bien Conversado. Nos vemos el próximo sábado en Un Café Bien Conversado, pero ahorita a las 11 tenemos a un grupo de Joliet que se llama, ahorita les digo, que se me fue, Emergency, no les tengo el nombre, ay Dios mío, es que fue de rápido que les pedí que vinieran. Pero nos van a venir a hablar sobre pues su organización, que en sí son gente de la comunidad, no es una organización definida, es gente de la comunidad que dijo basta del odio, basta de la inseguridad, se unieron y ahora van a estar haciendo una marcha contra Trump, porque va a haber una marcha pro-Trump el próximo sábado, pero ellos van a hacer una marcha contra Trump, pero va a ser más bien pacífica, no va a ser nada de que alborotada, nos van a venir a contar pues toda cómo decidieron hacer esto y nos van a venir a hablar de su organización. Bueno, mi gente, soy Samantha Ante, tuvimos a Stephanie Espinosa, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un ratito en la segunda hora de A Todo.